Quisiera nuevamente, como hemos estado viendo durante estas semanas, en el capítulo 45, observar unos versículos acerca de José y sus hermanos, y luego el capítulo 50, vamos a ir al capítulo 50 para ver cómo termina la vida de José, cómo termina la vida de Jacob también, ¿no? La historia del pueblo de Israel empieza con Abraham, sigue con Isaac, el único hijo de Abraham, y luego continúa con la vida de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham, ¿verdad? Y es el hijo de Isaac. Pero luego hemos visto que en los últimos capítulos la historia de la vida de Jacob, cómo Jacob llega a otra nación, a otro país donde vivían sus parientes, y cómo allí el Señor empieza a cumplir las promesas que había hecho a Abraham y a Isaac. Y nosotros hemos hablado de los sueños de Dios, y vemos que en la vida de Abraham, de Isaac y Jacob, Dios nos revela sus sueños, los sueños que Él tiene, con el cual ha creado nuestras vidas. Él ha creado nuestra vida en un sueño, muy contrariamente a la perspectiva natural del hombre sin Dios, sin conocimiento de la Biblia, sin conocimiento de una revelación de Dios escrita en la Biblia. El hombre o el ser humano piensa que no es un sueño de nada, ¿no? El ser humano sin Dios piensa de que simplemente la vida es cualquier cosa. Y hoy en día estamos viendo mucho más de eso, ¿no? La vida no significa para muchos nada, y esa es una de mis preguntas en esta mañana, en lo que vamos a ver en cuanto a la vida. Es una pregunta muy profunda, pero muchas personas las contestan de una manera, diríamos, sin trascendencia. La pregunta tiene que ver con: ¿qué es la vida en la tierra para ti? ¿Qué es la vida en la tierra para ti? Vamos a ver qué significó la vida en la tierra para José, ¿no? Tomando la vida de José y habiendo ya meditado en nuestros devocionales en la vida de José, podemos ver cómo José veía la vida. Acuérdense que José era el hijo de Jacob y era el heredero de las promesas que Dios había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Es decir, que lo que vive José, lo que nos muestra José, la perspectiva que él tiene de la vida, no es el fruto de algo, de una ilusión, de un pensamiento humano. Es la respuesta, o la vida de José, y cómo él vio la vida, que vamos a verla al final en el capítulo 50, cómo termina la vida de José. No es la perspectiva de un ser humano basado en su propio pensamiento, ¿no? Ni siquiera quizás en el pensamiento de otra persona, sino que hemos visto que la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob y del género humano, desde el capítulo 1 de Génesis, es un sueño de Dios, es un plan diseñado desde la eternidad por el Señor para cada uno de nosotros. Y por eso es un plan sumamente maravilloso. Si comparamos los planes humanos, hay planes humanos maravillosos, los grandes inventos han sido diseños, ideas que el hombre ha llevado a la realidad y son maravillosos, en verdad. Uno de ellos es la tecnología. Maravilloso que uno pueda estar en otro continente y poderse comunicar por teléfono, mirar a la persona con la que está hablando. Es algo increíble realmente. Pero cuánto más saber que la vida humana es un sueño, es un plan diseñado perfectamente por la mente más inteligente, más superior que puede existir si lo compararíamos con la existencia o la vida de un ser humano, o la inteligencia y la capacidad de un ser humano. Es Dios mismo.
Entonces no debemos de dudar, no debemos de tener ninguna duda en pensar en que nuestra vida es un sueño, y si entendemos este sueño de Dios para nuestra vida aquí en la tierra, y que no termina en la tierra, sino que tiene una etapa en ese sueño de Dios, pero que continúa porque el sueño de Dios va hacia la eternidad, ¿no? Y si somos cristianos, creemos en la resurrección. Y si creemos en la resurrección, entonces sabemos que nuestra vida no solo tiene un propósito en esta tierra mientras vivamos, sino que trasciende la eternidad. Bueno, de eso quizás hablaremos la próxima semana. Pero al ver la vida de José, cuando José en el capítulo 45 tiene el encuentro con sus hermanos, después de José haber sido odiado, vendido como esclavo, luego servir en otra nación que no era la nación de la promesa, Canaán era la nación de la promesa, José ha ido a Egipto y en Egipto ha sido vendido como esclavo, está sirviendo como esclavo y el Señor está con él, como hemos visto en la palabra del Señor. Y aunque ha sido vendido como esclavo, José no ha guardado resentimientos, no ha guardado rencores, no ha guardado temores. Y yo me pregunto, cuando hay circunstancias en tu vida, si te han vendido como esclavo, te han llevado a otra nación, tú has venido de Chile o no sé, y eres esclavo aquí, si es que puedes comparar algo así. En las circunstancias de tu vida hay rencores, hay odios, hay resentimientos por las cosas que han pasado en tu vida. José tenía más derecho en todo caso de sentirse así. Pero José tenía otra perspectiva de la vida. Para José la vida no se conducía por temores, no se conducía por rencores, por su pasado. Él no era esclavo de su pasado. Su presente no estaba determinado por su pasado, ni su futuro en la vida de José estaba determinado por su pasado. Pero mucha gente, su presente está determinado por el pasado y su futuro está determinado por el pasado. Entonces, José es el ejemplo que Dios nos da de un ser humano de carne y hueso como tú, que no tenía pastor, no tenía iglesia, no tenía congregación, no tenía nadie más que ser un esclavo en una nación que no era la suya, pero tenía a su lado alguien en el quien él creía, y ese alguien era Dios. Y la perspectiva que tenía de la vida no era la de su pasado ni la de su presente, era la fe de sus abuelos, la fe de Abraham, la fe de Isaac, la fe de Jacob, su padre. Y esa perspectiva hizo que enfrentara la vida de una manera extraordinaria y heredara promesas no solamente para él, sino para su descendencia, pues la fe de José pasó y trascendió. Y 430 años después que José había muerto, la Biblia dice que es la descendencia de José, que es la descendencia de Jacob, cuando el Señor llamó a Moisés y lo sacó ya de esos 400 años de esclavitud en Egipto, la Biblia dice que los descendientes de Jacob recordaron las palabras de José y tomaron el ataúd de José y lo llevaron a la tierra prometida. Yo me pregunto, ¿qué sucederá con tu descendencia de aquí a 430 años? Dirán, yo tuve un tatara que fue creyente. ¿Se recordarán quién será tu antecesor después de 40 años? ¿Alguno de tus 430 años se acordará a alguien? Algunos no saben su nombre ni de su tatarabuelo. Yo me acuerdo del nombre de mi tatarabuelo. Porque le preguntaba a mi papá, le preguntaba a mi abuelo sobre su descendencia. Incluso yo le pregunté sobre su descendencia. Aunque él era muy callado, mi bisabuelo, sin embargo, supe algunas cosas de él. Pero después de ahí no sé nada.
absolutamente nada. Abuelo, bisabuelo. Estamos hablando de 2 generaciones más la mía, una tercera, ¿no? En la que yo estoy. Pero la Biblia habla que 430 años después, cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, la descendencia de Jacob, la descendencia de José se acordó la palabra que José había dicho en el capítulo 50. En el capítulo 50, en el versículo 24, capítulo 50, versículo 24, José le dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y lo hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Esa tierra era Canaán. Verso 25, y luego José hizo jurar, miren, este juramento pasó 430 años. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente los cuidará y ustedes se llevarán mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y ahí se quedó José en Egipto. Y cuando el Señor sacó 430 años después, conforme a la palabra de José, que era la palabra que Dios le había dado a Abraham: a tu descendencia daré esta tierra, la tierra de Canaán. Y ellos estaban en Egipto, habían estado 430 años en Egipto. La Biblia dice que ellos tomaron los huesos de de José, y se lo llevaron a Canaán. Si tú dijeras algo hoy a tu descendencia, ¿crees que 430 años después te obedecerían? Si tu perspectiva de la vida es sin Dios, no. Pero si el Señor no viene antes y pasan 430 años, yo estoy seguro que mi descendencia dirá: yo tuve un ascendiente que fue pastor. Y fue pastor en tal lugar, y ministró en tal lugar, y por eso nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Estoy completamente seguro de eso. Eso es lo que hace una vida en la que Dios está en tu vida. Porque Dios es un Dios de cosas trascendentes. Cuando nuestra vida está en Dios y realmente creemos en Dios y seguimos al Señor, nuestra vida se vuelve trascendente. Yo he conocido familias donde el bisnieto dice: mi antecesor fue pastor, mi papá es pastor, pero mi abuelo también fue pastor y mi bisabuelo también. Es lo que Jacob le dice a José. Aquí mismo, en el capítulo 48, cuando Jacob va a morir, miren la perspectiva de la vida que tuvo Abraham, Isaac y también Jacob. En el capítulo 48 de Génesis, en el versículo 15, 48:15, Jacob le dice estas palabras a José. Israel bendijo a José y dijo, Jacob: el Dios delante de quien anduvieron, noten las palabras, el Dios delante de quien anduvieron mis padres, está hablando Israel o Jacob, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Qué tremendas palabras. El padre que yo tuve, el abuelo que yo tuve, caminó con Dios. Y yo también he aprendido a caminar con Dios, dice Jacob. 3 generaciones. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo eso, que caminaron con Dios. Pero no se quedó en 3 generaciones. La historia nos dice, la época de José, Abraham, estamos hablando de más o menos 1800 años antes de Cristo. Si a 1800 años antes de Cristo le agregamos los 2013,
2013, que estamos ahora, estamos hablando de casi 4.000 años, y la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob y de José está viva. Y alaba a Dios y reconoce al Señor. Es la nación de Israel. Un testimonio vivo de que cuando alguien cree en Dios y realmente le cree a Dios y camina con Dios, su descendencia trasciende y se convierte en una nación y un pueblo poderoso. Por eso es que la iglesia, en los sueños de Dios, la iglesia no es solamente un grupo de personas. La iglesia del Señor es un cuerpo en toda nación, en toda tribu, en toda lengua. Y esa es otra demostración de la trascendencia de los que creemos en el Señor. La iglesia también, igual que Israel, es una prueba de que cuando alguien confía en Dios, entonces la descendencia de la fe no muere, crece, se multiplica y conquista naciones. Porque lugares que fueron llenos de otro tipo de fe y de creencias han venido a ser tribus y ciudades donde ahora se alaba y se bendice el nombre del Señor. Por eso quiero en esta mañana que usted piense qué es la vida para usted. ¿Es una vida solamente, como hablamos la semana pasada, conducida por sus problemas? ¿Es una vida cuyos problemas lo conducen a usted? ¿O es una vida mirada desde la mirada de Dios? O en otras palabras, es una visión de Dios. Su vida, si va a ser trascendente, en la tierra y en la eternidad, tiene que ser vivida bajo la perspectiva de Dios. Si no, este jueves estábamos en una clase del libro de los profetas, estamos estudiando el profeta Nahum, y una hermana dijo, con mucha tristeza, dijo eso, lo que les voy a decir en breves palabras. Ella dijo, soy la única hija de un matrimonio, nací en los Estados Unidos, estoy viviendo aquí en el Perú, pero dijo, cuando yo muera, no habrá ninguna descendencia más de mi nombre, de mi apellido. Mi apellido termina con mi muerte. No hay nada más. He investigado, dijo, he entrado al internet, he averiguado, habló que tenía descendencia de gente real, o sea que han sido reyes, han sido personas muy importantes en el pasado, en los siglos atrás. Pero ella dijo eso. Ahora, yo no quise contestarle ahí porque estábamos en una clase, pero ¿sabe qué? Eso quizás será en el sentido humano. Porque cuando uno conoce a la persona, a esta persona, Dios la ha utilizado grandemente a esta mujer. Hay iglesias que se han abierto bajo el ministerio de esta mujer. Hay pastores que han sido preparados bajo el ministerio de esta mujer. Es decir, que sí tiene descendencia. Porque todas esas personas recordarán un día, por esta mujer Dios me llamó o la usó para llamarme al ministerio. Por esta mujer Dios me preparó para el ministerio. Por esta mujer Dios me dio la visión. Y por esa visión pude abrir una iglesia. Y ella me ha hablado antes que tiene hijos espirituales hasta en otras naciones, que han salido del Perú y están ministrando al Señor en otras naciones. Quizás su descendencia física terminará, pero la descendencia de la fe la acompañará hasta la eternidad. Porque en el cielo separarán todos aquellos hombres y mujeres a quienes ella ministró, y el Señor la recompensará grandemente. Su descendencia estará en el cielo. No física, pero sí de la fe. Estará allí. Eso es lo que nos dice la palabra. Eso es lo que nos enseña la palabra.
La perspectiva de Dios debe ser la perspectiva de nuestra vida. José vivió bajo la perspectiva de Dios. Es decir, José vivió su vida mirándola como Dios le revelaba era la vida. Y por eso decía que no hubieron frustraciones en su esclavitud, primero en Egipto, o primero en la relación con sus hermanos, no destruyó su vida, no lo vio un amargado, ¿no? Siguió viviendo para el Señor, su perspectiva era la de Dios. Él decía, Dios ha tenido un sueño muy grande, mi vida es un sueño de Dios, mi vida es un sueño de Dios, Dios tiene un sueño muy grande. Y aunque fue odiado, luego vendido como esclavo y finalmente metido a la cárcel nuevamente, y 13 años pasaron en esa situación en la vida de José, sin padre, sin madre, sin nadie, sin pastor, sin congregación, sin Biblia, porque no existía la Biblia todavía. Sin embargo, captó la visión de Dios, de la vida de Dios, de la vida con Dios, y caminó con Dios. Ese es uno de los ejemplos que Dios nos da de que nuestra vida debe ser mirada como Dios la ve, para que nuestra vida tenga el fruto que tuvo la vida de José. Porque yo también he conocido gente, aún en el pastorado, que ha dejado el pastorado por problemas, por circunstancias, enfermedades, o que de repente ya nadie pide sus servicios de él en una iglesia. Pero Dios no ha hecho a los pastores empleados. El pastor es pastor donde vaya y puede levantar una congregación donde vaya. Porque Dios lo llamó para pastorear, y para poder pastorear necesita ovejas. Entonces Dios le ha dado la habilidad sobrenatural de tener ovejas. ¿Me entienden? Pero si uno ve la perspectiva humana y ve el pastorado como un trabajo humano, entonces dice, si no me contratan, me quedé sin trabajo. No, esa no es la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios es que tengas o no tengas, tienes el llamado, solo tienes que activarte en el llamado y Dios va a hacer aquello para lo cual Él te ha llamado. José tuvo una perspectiva de Dios, o la perspectiva de Dios en su vida. ¿Saben? La manera como usted define su vida determinará su destino. Como tú definas tu vida, eso determinará tu destino. Viene a mi mente en este momento la famosa frase de Susy Díaz: vive la vida para que la vida no te viva a ti. Esa es la idea que ella tiene de la vida. Vive la vida es vive en placeres, haz lo que quieras con tu vida, destruye tu vida. Los que conocen a Susy saben cómo vive su vida. La definición de su vida está determinando su destino. Y todos sabemos cómo es su destino. Entonces es muy importante cómo vemos la vida. Algunos dicen, cuando se les pregunta, ¿y qué es la vida para ti? Hay gente que dice, la vida es un carrusel. Dice, a veces sube, a veces baja. ¿Se acuerdan del carrusel? Los caballitos en las ferias, donde los niños se suben a un caballito y el caballito sube y baja, sube y baja, sube y baja. Algunos dicen la vida es así, es como un carrusel. A veces estamos bien, ¿no? Y a veces estamos mal. Y a veces solo damos vuelta. Es un carrusel.
Y hay mucha gente así, está dando vueltas, ¿no? Sin propósito. Sí, trabaja, tiene su estudio, su familia, todo, pero su vida es dar vueltas. No hay nada más. Ya me casé, ya tengo hijos, ya tengo carrera, ya tengo prestigio, ya tengo dinero, tengo casa. La vida sigue siendo una vuelta, sigue siendo un carrusel, porque ese no es el propósito de la vida. Ninguno de nuestros sueños humanos son la vida que Dios ha planeado para nosotros. Algunos ven la vida como una carrera. Siempre están deprisa. Y si el hermano dice, no, estoy muy ocupado. Hermano, o no le invita, ¿no?, al culto. No, estoy muy ocupado. Yo tengo que trabajar. Pero quisiera, no, estoy muy ocupado. O sea, está hablando con la gente y está caminando. Ni siquiera se detiene. Ni siquiera se detiene para hablar. O sea, uno le está hablando y está caminando. Porque su vida es una carrera. Porque anda prisa todo el tiempo. Para algunos la vida es un juego, un juego, una competencia, en el sentido que la manera como ve su vida, o lo más importante que ve en la vida, es solamente ganar. Siempre quieren ganar. Ganan un cartón, 2 cartones, 3 cartones, ganan un empleo, se cambian, otro empleo. Siempre ven la vida, estoy ganando, como una competencia, ¿no? Ganar es la meta, ganar, no importa, pero al fin gana 20 letreros y lo enterramos todos, con sus diplomas y todo. Como decía alguien, ¿no? Dice, yo anhelaba ser el campeón, un campeón en atletismo, y ustedes saben que hay universidades que las universidades promueven a la gente habilidosa en el deporte, y esta persona había entrado a la universidad justamente porque tenía mucho talento en los deportes, en el atletismo. Y llegó a ser campeón en la universidad, llegó a tener honores y pusieron ahí sus trofeos, ¿no? Y un día dice que recibió por correo una caja y cuando abrió había su trofeo. Y en la universidad le decían, hemos decidido no guardar los trofeos de nadie, así que aquí está tu trofeo. ¿Me entienden? La vida no es eso. La vida no es una competencia donde lo que tenemos que hacer o la manera como tenemos que vivir es ganar, solo ganar. ¿Cómo vemos la vida? El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, uno no debe conformarse o adaptarse, Romanos 12, 2, perdón, no debemos conformarnos ni adaptarnos a este mundo, a este sistema, sino transformémonos por medio de la renovación de la mente, renueva tu mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente en relación a cómo vemos la vida. Porque la Biblia dice el espíritu está dispuesto, pero la carne, la mente, el alma, los pensamientos y los sentimientos no quieren ser renovados ni transformados. La Biblia nos enseña, o Dios nos enseña a través de su palabra revelada y escrita, que la vida, por lo menos, puede ser o ves vista de parte de Dios de 3 maneras. Una manera en que la Biblia nos enseña cómo debemos ver la vida es ver la vida como una prueba. Ver la vida como un encargo y ver la vida como una residencia temporal. Quizás podríamos decir muchas cosas, pero si hablamos tratando de ver hacer un resumen de cómo el Señor nos enseña en su palabra, de cómo
los que queremos realmente seguir a Dios, ¿cómo debemos ver la vida? Entonces deberíamos verla como una prueba, es decir, que continuamente estamos siendo puestos a un examen. A los que no les gusta el examen, de repente no les va a gustar que la Biblia enseñe que la vida es como una prueba, porque el ser probado es ser sometidos a un examen. Dios nos muestra que la vida es de esa manera. José sabía eso. Por eso sus hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo, estaba como esclavo. Él sabía que era una prueba para que se cumpla el sueño de Dios. Eso es lo que sabía él. Él sabía que su vida estaba siendo probada, estaba siendo examinada, porque el sueño que Dios había dado a José necesitaba el ser formado en diferentes aspectos de su vida. Necesitaba ser formado en su carácter. Necesitaba ser un hombre de fe para cuando llegara el momento poder funcionar en fe. Necesitaba tener un carácter, tener fe, necesitaba aprender la obediencia, necesitaba aprender la integridad, la lealtad, valores espirituales, para que el sueño de Dios se cumpliera en su vida. Él sabía que tenía que ser probado. Por eso que cuando lo odiaron, él les volvió a contar el sueño. ¿No? Ahí dice que cuando ellos lo odiaron, cuando le contó el primer sueño, él les volvió a contar el segundo, aunque sabía que lo odiaban. Y cuando su padre le dijo, ve a verlos, él fue. Pero lo que José no hizo, porque sabía que era una prueba para el cumplimiento del sueño de Dios, todo lo que estaba aconteciendo en su vida era algo que Dios estaba usando para el cumplir su sueño en la vida de José. Entonces José no guardó rencores, ni temores, ni nada. Él veía el final. El sueño de Dios se va a cumplir. Y veía que cada situación que pasaba era algo que estaba siendo un ingrediente para el cumplimiento de ese sueño de Dios en su vida. Así que hasta cuando lo metieron a la cárcel dijo, Señor, bueno, aquí voy a aprender algo para cumplir ese sueño. Algo tengo que aprender aquí. Efectivamente, aprendió a administrar una casa o una hacienda, aprendió a administrar una cárcel, y todo eso estaba haciendo preparación en la vida de José. Miren, cuando vamos al capítulo 45 del libro de Génesis, y José se encuentra con sus hermanos, Génesis 45, en el verso 3, Génesis 45, 3, dice José, le dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos, acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan, ni les pese haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Miren la perspectiva, cómo miraba la vida José. O sea que cuando él lo vendieron como esclavo, cuando él fue llevado a la cárcel injustamente, José seguía pensando, Dios me ha traído para salvar vidas. Dios me ha traído, Dios me ha enviado delante de mis hermanos para lo que va a hacer en Egipto. Ese era el pensamiento de José. Él no estaba pensando en cuánto lo odiaban, que cómo lo habían vendido, que ahora estaba sin papá, sin mamá, sin nadie que lo ayudara, ni colaborara, no estaba lleno de resentimientos ni pensamientos malos. Él estaba esperando el momento en que todo eso que le había sucedido sería para preservar la vida, pues Dios lo había enviado delante de ellos.
En el versículo 7, Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, les dice. No fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Miren la perspectiva de José cuando estaba siendo vendido por sus hermanos. No fueron ustedes los que me enviaron aquí a Egipto, sino Dios. Él, el Señor, me ha enviado o me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. La perspectiva. Él no creía que porque ahora ya era gobernador era lo máximo, ¿no? Pues yo soy lo máximo, pues. Ahora ustedes se van a postrar delante de mí. ¿No ves que yo soy el gobernador? No, él decía, Dios es quien me ha puesto aquí. No había orgullo, no había autosuficiencia por los logros o por lo que había recibido, los honores. Había humildad de corazón. Dios me trajo aquí para salvarles la vida a ustedes. Eso era lo único que estaba en el corazón de José. No habían odios, no había resentimientos, no había nada. Cuando muere Jacob, que está en el capítulo 50, el capítulo 49, muere Jacob y lo sepultan a Jacob. Jacob pide también en base a la fe no ser enterrado en Egipto, sino ser llevado a la tierra de Canaán y siendo enterrado ahí. Y así termina la vida de Jacob, siendo llevado por José y sus hermanos a la tierra de Canaán y enterrado allí donde Abraham había comprado un campo y donde estaba enterrado Abraham, Sara y también Isaac. Y miren lo que dice en el capítulo 50, en el verso 15. Capítulo 50, verso 15, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, los hermanos de José, quizás José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciéndole, tu padre mandó a decir antes de morir. Era mentira. Así dirán a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado delante de ellos, su pecado porque ellos te trataron mal y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, ahora se llaman siervos de Dios, perdona la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y cuando José leyó esa carta, dice que entonces José lloró cuando le hablaron de esta manera. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de José y dijeron, ahora somos tus siervos. Pero José les dijo, no teman, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cuántos juzgan a otros? ¿Pero qué? José dice, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios para juzgarlos? Verso 20, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Esa era la perspectiva de José de la vida. Que Dios estaba en todas las pruebas que él pasó, en todas las pruebas que él sufrió. Dios estaba allí para cumplir el sueño que le había prometido a José. ¿Cómo ves tus pruebas, hermanos? Yo conozco gente que por sus pruebas se va de la iglesia. Tiene una prueba económica, se va de la iglesia. No, el Señor no está conmigo. Dice, ya he dado mi ofrenda, mi diezmo, todo, pero el Señor no está conmigo, no me bendice. Y se va de la iglesia. O el marido le hace algo, el cónyuge le hace algo y también se va de la iglesia. O el hijo hace algo y también se va. Y pierde el trabajo y también se va. Por el trabajo, la prueba del trabajo. ¿Cuánta gente que se va de los caminos del Señor por pruebas? ¿Saben por qué se van? ¿Saben por qué no permanecen? Porque tienen una perspectiva humana de la vida. No tienen una perspectiva de Dios. Y la perspectiva de Dios es que tu vida va a ser probada para que los sueños de Dios se cumplan en ti. Vas a ser probado en tu carácter. Vas a ser probado en tu fe. Vas a ser probado en la obediencia. Vas a ser probado en todas las áreas de la vida.
La Biblia dice más de 200 veces que pasaremos tribulaciones, tentaciones y pruebas. Más de 200 veces. ¿Cuántas te han dado? ¿Cuántas pruebas has tenido? ¿10, 20, 30? Te faltan todavía 150. Más de 200 veces. Cuando Abraham ya había visto el cumplimiento de la promesa, había nacido el hijo a los 100 años y a los 90 de Sara, siendo estéril, y ya en el capítulo 22 de Génesis, Isaac tenía más o menos 13 a 15 años, esa es la palabra en el hebreo, era un adolescente, ya se había cumplido la palabra del Señor después de haber esperado 25 años. El Señor se le aparece cuando Isaac es adolescente en el capítulo 22, y aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, eso es lo que es todo para ti, y ve a la tierra de Morea y ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de estos montes. Dios probó a Abraham, aun cuando ya la promesa se había cumplido. Dios siempre prueba, nos va a probar hasta el mismo día de nuestra muerte. Así que prepárate. Prepárate a ver la vida como una prueba, para que cuando venga la prueba, entonces digas, Señor, gracias porque tú estás conmigo en esta prueba, porque esta prueba está permitida por ti. Aunque sea el diablo que la haya traído, pero es Dios quien la ha permitido, para un propósito en tu vida. Como cuando el diablo vino y tocó la vida de Job. Y no le mató un hijo, ¿no? Se los mató a todos en el mismo día. El padre tuvo que hacer velorio el mismo día por todos sus hijos. Los 8 hijos murieron el mismo día. Si Dios te quitara uno nomás y te probara, ¿qué pasaría? Porque otra cosa es velar a los 8 completos, ¿no? Sin hijos. Y la mujer diciendo, maldice a Dios y muérete ya. Ni siquiera la ayuda idónea. Y después todavía le vino una enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Pruebas. Pero cuando viene el final de la prueba, la Biblia dice que Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y luego dice, y Job tuvo el doble de lo que había tenido antes que Dios lo probara. Porque Dios siempre recompensa después de la prueba. Siempre recompensa después de la prueba. Siempre recompensa después de la prueba. Pero el problema es que si no pasamos la prueba no hay recompensa. No vemos la recompensa. Porque no hemos aceptado la prueba de Dios en nuestra vida. Y después le echamos la culpa a Dios, ¿no? Si ay, Dios no ha cumplido lo que me ha hecho. Pero ¿cómo va a cumplir si tú no pasas la prueba? Es cuando pasa la prueba que viene la recompensa. No es antes. Es cuando pasas la prueba. Es cuando José pasó la prueba que fue recompensado, cumpliéndose el sueño de Dios en su vida. Dios probó a Jacob 20 años fuera de su tierra. Cuando regresó, su madre había muerto y su padre ya era un anciano. 20 años en otra nación, siendo probado, una y otra vez. Hasta que Jacob dejó de ser Jacob para ser Israel. Dejó de ser el tramposo, el mentiroso, para ser el príncipe de Dios. Porque eso es lo que significa Israel, príncipe de Dios. Adán y Eva no pasaron la prueba. David no pasó la prueba muchas veces. Pero José sí pasó la prueba. En la Biblia, José y Daniel fueron los únicos en que pasaron todas las pruebas. ¿Se dieron cuenta? Muere José con la promesa de Dios y profetizando lo que iba a suceder 430 años después y que se cumplió. Daniel profetizó de lo que Dios le mostró sucedería en el futuro.
Él estaba viviendo bajo el reinado de Nabucodonosor. Y el Señor le dijo, Nabucodonosor va a caer, va a venir otro imperio, el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa va a caer y vendrá otro, será el imperio griego. Y cuando venga el imperio griego va a entrar el imperio romano, y cuando este imperio también va a caer. Y cuando sea el final de los tiempos, antes que venga el Señor en su segunda venida, va a resurgir un último reino y otro gran emperador mundial, el anticristo. Hemos visto en la interpretación del sueño de Daniel que ha pasado el imperio babilonio, pasó el imperio medo-perso, pasó el imperio griego, pasó y terminó el imperio romano, y ahora está por cumplirse la última parte de la profecía, que es que habrá un gobernante, un último gobernante mundial, que la Biblia lo llama el anticristo. José y Daniel son el ejemplo de que hombres y mujeres, o hombres o personas, seres humanos de carne y hueso, vieron la vida desde la perspectiva de Dios y vencieron todas las pruebas. Y no tenían pastora, no tenían congregación. No quiero decir con esto que no tengas pastor ni Dios. Lo que estoy diciendo es que solamente con Dios y solamente con el Señor, porque esa era su circunstancia, aún Daniel, aunque ocupó un cargo alto, era esclavo en esa nación. Sin embargo, terminó sus días con el Señor. Ninguna prueba avasalló a Daniel. Quizás por eso, ¿no? La Biblia dice, cuando el Señor nos habla de las pruebas, nos da una promesa maravillosa, que de repente tú la sabes de memoria, pero el asunto es no saberla de memoria, sino el asunto es que cuando venga la prueba, tú la recuerdes, o el Espíritu Santo te la hará recordar, y tú abraces esa promesa en tu corazón. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea sobrehumana, sino que fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá. No dice que no seamos tentados, sino que no seamos más tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Qué significa eso? Significa que igual que José y Daniel, podemos pasar todas nuestras pruebas. Podemos pasarlas. Y tienes que estar completamente seguro de eso. Porque cuando venga la prueba, entonces o prevalecerá tu perspectiva de vida o prevalecerá la perspectiva de Dios. Una de dos. Y por eso será importante que tengas la perspectiva de Dios en tu corazón. Dios nos probará constantemente en los problemas, en los éxitos, aun cuando tiene uno éxitos, uno va a ser probado. He visto gente de éxito en el Señor, en lo económico, he visto a gente de éxito en el ministerio. Conocí a un pastor de más de 100,000 miembros, en 15 años su iglesia había crecido en 100,000 miembros, pero también vi que cayó en el ministerio. En el éxito también serás probado. Aun cuando Dios cumpla todas sus promesas y sueños, ahí vamos a ser probados. Si reconocemos al Señor en ese éxito, si seguimos dependiendo de Dios o creemos que ya somos lo máximo porque hemos crecido, ahí seremos probados. Somos probados en las enfermedades. Yo estoy completamente seguro que lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz es un hecho. Y la enfermedad es una de ellas. Pero Dios va a dejar muchas veces las enfermedades para probarnos, como lo dejó en la vida de Job. Dejó la enfermedad para probar a Job. La enfermedad no venía de Dios, era del diablo. El diablo había traído esa enfermedad.
Y así nosotros también vamos a ser probados en la enfermedad, vamos a ser probados en los éxitos, vamos a ser probados en el dinero, vamos a ser probados con desilusiones en la vida. No sabemos cuáles son las pruebas que Dios nos dará, pero podemos pronosticar algunas. Si estudiamos la Escritura, vamos a poder ver cómo Dios prueba. Y les voy a dar por lo menos 5 maneras como Dios prueba en la Biblia. No voy a dar los versículos porque si no, no vamos a terminar y ya quiero terminar. La primera es que Dios nos va a probar a través de cambios drásticos. Drásticos. De repente usted tiene de todo y deja de tenerlo. Drástico, así. Usted está rebosante de salud y de repente, pierde la salud. Usted está rodeado de tu familia y pierde un ser querido. Drástico, así. Lo vemos en la Biblia. A través de diferentes ejemplos en la Biblia, vemos que Dios prueba a través de cambios drásticos, como el caso de Job mismo. Drástico, tiene familia, tiene dinero, tiene esposa que lo ama, tiene todo, y drásticamente cambia toda su vida. Se queda sin hijos, se queda sin dinero, se queda sin esposa, se queda sin salud, drásticamente, cambia totalmente su vida. Dios nos va a probar así. Promesas incumplidas. A veces Dios no va a cumplir una promesa. Y nos va a probar para ver si perseveramos en la promesa. Y va a pasar 1 año, va a pasar 2 años, como la promesa a Abraham, 25 años. Y Dios nos va a probar a través de promesas incumplidas. Dios nos va a probar a través de problemas imposibles. Cuando Dios nos pone en un problema imposible, esta es una prueba que Dios está trayendo en nuestra vida. Esto es parte de las pruebas de Dios, ponernos en cosas imposibles donde solamente vamos a depender de Dios para que algo ocurra. Por ejemplo, Dios ha puesto en mi corazón una casa para el Señor en este distrito. Ayer estaba cortándome el pelo y escuchaba a unos señores que son propietarios de aquí, estaban 2 conversando ahí en la peluquería, y el uno le decía al otro, me decía, ¿sabes qué? Tenemos que seguir comprando propiedades aquí en el distrito, le decía. Sí, tenemos que comprarla porque, mira, hace 5 años el terreno estaba aquí a $500. Ahora, hermano, está a $2,000 el metro cuadrado. Así que tenemos que seguir comprando para que seamos pocos los dueños, los propietarios de Jesús María, para que de aquí a 10 años, entonces nos den la plata que queramos en este distrito. Miren, eran inconversos y miren la visión que tenían. Inconversos. Y yo escuchaba y decía, Señor, eso es lo que tú ya me has hablado. $2,000 el metro cuadrado, es cierto. Hace 5 años atrás yo vivía en Huiracocha y me vendían una casa que estaba a $500 el metro cuadrado. Ahorita está más de 2,000. Y yo decía, está a 2,000. Si hay que comprar, decía, hay que comprar. Porque nos vamos a hacer ricos en este distrito. Va a subir. Y es verdad, va a subir. Pues yo le he dicho, si ustedes quieren, múdense acá. Porque un día su casa va a costar aquí millones de dólares. Cuando Dios empiece a hacer lo que ha prometido hacer en este distrito. La gente va a querer vivir aquí. Va a querer tener un negocio aquí. Y si lo quiere, va a tener que comprarlo al dinero que cueste en ese momento. Problemas imposibles. Ahorita como iglesia no podemos pagar local, podemos pagar solo algunas cosas, gastos generales de la iglesia, no podemos sostener un pastor, pero Dios ha puesto en mi corazón que vamos a tener una propiedad en este distrito. Es más, 2 años se ha profetizado acerca de eso. En el 2011 y el 2012. ¿Sabe qué? Es algo imposible. Porque si no podemos ni sostener esta casa, menos tenemos dinero para comprar. Es lógico, ¿no? Esa es la lógica. Pero Dios nos prueba en cosas imposibles. En cosas imposibles. Y si tenemos la perspectiva de Dios, y sabemos que Él es el Shaddai, es decir, el Dios Todopoderoso, y que Él es el dueño del oro y la plata,
Yo no tengo ningún problema en que Dios de alguna manera me dé el dinero para comprarlo. Es más, yo he visto 10 millones de dólares en mi mano. 10 millones de dólares. Y dije, Señor, ¿y para qué es esto? Para lo que me has pedido. Y lo que estoy pidiendo al Señor es una casa para Él. Pruebas imposibles. Todo lo que yo conozco a través de toda mi vida cristiana es que la iglesia ofrenda, levanta una ofrenda de fe o levanta ofrendas pro compra de terreno y así compran sus terrenos. Hipotecado, como sea, pero los compran. Pero no es nuestro caso. Para bien de ustedes, si no tendría que pedirles que vendan todo para que den su ofrenda. A veces Dios nos prueba con oraciones no contestadas. ¿Cuántas oraciones tengo yo que todavía no han sido contestadas? Y Dios nos prueba por medio de esa oración, por esas oraciones no contestadas. Muchas veces Dios nos prueba a través de críticas inmerecidas. Dios permite que te critiquen, que te difamen, que pongan tu nombre por el suelo. Hay personas que se han encargado de poner mi nombre por el suelo en Chile, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos. Y lo sé porque me han escrito. Y me han dicho, hoy me han dicho esto acerca de ti. Como son amigos, yo le he dicho, no creas, porque va a llegar el día en que te voy a mostrar el documento, que todo lo que han dicho es mentira. Y ya tengo ese documento. Recibí una resolución del juez donde dice, todo lo que han dicho, lo declaro infundable. Y ahora si quisiera, entonces les podría mandar un correo electrónico a todas esas personas, en todos esos países, para decirles que solo eran críticas que no merecía, calumnias. Pero a veces Dios nos va a dejar pasar por eso. Yo estaba muy feliz cuando le decía una vez a mi familia, le decía, miren, el Señor ha puesto nuestro apellido en varias naciones. Y ha cumplido lo que el Señor le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre, porque Dios dice eso. Pero también el diablo se encargó de hacer lo contrario. Pero como Dios es Dios, y aunque nos deja pasar por críticas inmerecidas, difamaciones, finalmente Dios, el Dios de la justicia, Él hace justicia. Y por último, muchas veces o algunas veces pasaremos por tragedias sin sentido. He visto también eso en mi vida. Un hombre que ama mucho al Señor, que está consagrado a Dios, que sirve al Señor, una familia maravillosa, y de pronto se muere en un accidente atroz, se queda vegetal, sin vida, sufre él, sufre la familia y después se muere. Una tragedia sin sentido. La Biblia dice que vamos a ser probados por eso. ¿Usted cree que las pruebas de Job tenían sentido? ¿Qué había hecho Job? Si Dios dice que este es mi siervo, no hay otro como él sobre la tierra, y le sucedió una tragedia sin sentido. Murieron el mismo día todos sus hijos. El mismo día le robaron todo lo que tenía. Y luego también sufrió una enfermedad desde la cabeza hasta los pies. Tragedias sin sentido. Ahora, no tengan miedo. Yo cuando estudiaba esto en la palabra decía, Señor, que todavía no he pasado. Pero es que Dios quiere formar nuestra vida. Mire, es que Dios sabe que es tan celoso el Señor. Es tan celoso. Lo único que entiendo es que Dios es celoso de nuestra vida. Que si usted empieza ahí a inclinarse a algo, entonces ¡pac! Lo corta. Se inclina, ¡pac! Lo corta. Porque Él es un Dios celoso.
No quiere que nadie ocupe el lugar que solo Él debe ocupar en su vida. Nadie. Así que si alguien se lo pone, ¡pah!, lo corta. Sí, es verdad. Así que cuando venga la prueba, simplemente digamos, Señor, tú eres soberano, tú sabes lo que haces. Me aferro, Señor, a tu palabra, que dice que no vendrá ninguna tentación sobrehumana, sino que fiel eres tú, que juntamente con la prueba vendrá la salida para poder resistir. Cada día es un día importante. Cada segundo es una oportunidad de crecimiento. Cada segundo es una oportunidad de crecimiento para profundizar nuestro carácter, para demostrar nuestro amor a Dios, para depender de Dios. Cada prueba tiene repercusiones en el tiempo y en la eternidad. Todo lo que pasa en nuestra vida como prueba no solo tiene una repercusión acá, sino lo tendrá en la eternidad. Ya el tiempo nos ganó, pero ustedes pueden leer en casa, Mateo capítulo 25 habla de las repercusiones de nuestras pruebas aquí en la tierra que tendrán su repercusión en la eternidad. Porque en ese pasaje de Mateo 25 el Señor enseña, el mismo Señor Jesucristo, que esto es lo que va a pasar. Después de Él haber entregado, dice la palabra, de haber entregado, y hace una parábola, la parábola de los talentos, y habla de que Él deja a sus sirvientes, les deja, ¿verdad?, algo encargado, y luego les dice que se va, y luego le habla de que Él viene, allí en el capítulo 25, en los versículos 14 en adelante. En el capítulo 25, versículo 19 dice, y después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 2 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, usted me entregó 5 talentos, mire, he ganado otros 5 talentos. Y ahí están, miren las repercusiones. Su Señor le dijo, bien, bien siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Está hablando de cuando el Señor nos encontremos con el Señor. Tendremos recompensa, la recompensa del reconocimiento del Señor. Bien, siervo, bueno y fiel. La recompensa de la promoción, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y la recompensa del honor, cuando dice la Biblia, que el Señor le dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Vamos a ser recompensados. Todo lo que hagamos aquí, la manera como enfrentemos y pasemos las pruebas, seremos recompensados. Miremos la vida desde la perspectiva de Dios. La vida es una prueba, pero en esa prueba seremos formados y finalmente en la eternidad seremos recompensados.